Ah, Hola, te platicaré sobre la violencia de género, cómo identificarla y cómo ayudar a alguien que la sufre. La violencia de género es un problema a nivel mundial que afecta a todas las mujeres. No estás sola. Identificar la violencia de género puede ser difícil. Sin embargo, hay algunas señales de alerta que nos pueden ayudar a identificarla. Algunas de estas señales de alerta pueden incluir el amenazar, controlar o humillar a la pareja. Forzar a la pareja a tener relaciones sexuales, controlar sus ingresos o que no trabaje y algunas lesiones que pueden ser físicas. Si conoces a alguien que está viviendo algún tipo de violencia, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudarle. Algunas sugerencias son no criticar, no juzgar lo que está viviendo, escucharle y formar parte de su red de apoyo. Recuerda que una persona que vive violencia de género no es responsable de lo que está viviendo. Te mostraré cómo hacer la señal de ayuda silenciosa y cómo identificarla. Es una señal simple que se realiza solamente con una mano y avisa que estás en peligro. En Simisae contamos con la línea morada, especializada en violencia de género. Si conoces a alguien que esté viviendo violencia de género o te identificas con ella, te invito a que te comuniques al 800-911-3232, opción número 8. No estás sola. Tu salud mental es nuestra prioridad. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez en nuestro programa aquí de Chat en Simi Radio. Como todos los martes y como todos los jueves a las 6 de la tarde, estamos con ustedes durante una hora completita hablando sobre distintos temas de importancia acerca de la psicología. Hoy, como siempre, estamos transmitiendo en esta calurosa tarde desde la Ciudad de México, a veces en las instalaciones de Simi Radio, en esta ocasión desde nuestra casa. Muchísimas gracias. Como siempre, también estamos 100% disponibles para ustedes en nuestros medios de contacto, 800-911-3232, las 24 horas del día, los 365 días del año. En nuestro correo electrónico centrodiagnóstico@cimisai.com.mx, nuestra página de internet cimisai.com.mx, nuestras redes sociales en Facebook, en el Twitter, X o no sé cómo se llame ahora, Facebook @Simisai, el Instagram @SimisaiMX y todos los medios que ustedes ya conocen y que solamente se los estoy recordando. Muchísimas gracias por eso. Ahora bien, el día de hoy vamos a tocar otra vez un tema relacionado a la discapacidad. Este tema que es importante, que existe y que es indispensable concientizarnos. Y vamos a hablar muy específicamente con nuestra invitada, de nuevo especialista en esto, la psicóloga Isela Alejandra Martínez, compañera de Simisae, en donde vamos a hablar más bien de lo que es el braille, puntos que conectan. Todos hemos visto estas plaquitas que hay en el transporte público, al menos aquí en la Ciudad de México. Hemos visto tal vez en las cajitas de medicina que traen unos puntitos extraños que parecen un código secreto al lado de la caja o enfrente de la caja de medicinas. Todos hemos visto a lo mejor alguna película, alguna telenovela, alguna serie en donde hay algún personaje con una discapacidad visual que se dedica a leer con las manos, a contactarse a través de las manos. Y precisamente eso es lo que vamos a explorar el día de hoy con nuestra invitada. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Itzel? Hola, buena tarde. Bien, todo bien. ¿Sí se escucha bien? Se escucha perfectamente. Ah, súper. Sí, bueno, el día de hoy vamos a abordar un poco sobre la discapacidad visual. Y bueno, la discapacidad visual no es meramente que la persona sea ciega, sino una persona con discapacidad visual se reconoce de esa forma a partir de la baja visión que se puede llegar a tener. De hecho, las personas que utilizamos lentes ya somos personas con discapacidad visual porque no tenemos como el parámetro necesario para poder ver bien sin la ayuda, pues en este caso de los lentes, ¿no?
Entonces, bueno, ahí es donde podemos decir que a partir de ello se genera la discapacidad visual y bueno, de la discapacidad visual se desprende también lo que es la ceguera. Ajá. Perdóname que te Entonces, interrumpa. ajá. Precisamente me ganaste la primera pregunta que te quería hacer. Y es una pregunta que me respondiste muy bonito porque acabas de decir, oye, ¿sabes qué? Los que utilizamos lentes, pues ya tenemos cierto grado de discapacidad visual y quienes nos estén viendo o nos vayan a ver en el futuro, permítanme decirles que, por ejemplo, pues utilizo lentes, luego tengo que utilizar otros lentes para otras cosas y demás, porque de toda la vida no he visto bien y realmente no veo bien. Es una de las razones por las que a veces no manejo. Pero, ¿en qué momento podemos decir que una discapacidad es lo suficientemente, y aquí corrígeme si me expreso de forma incorrecta, ¿en qué momento podemos decir que una discapacidad visual es lo suficientemente grave o profunda o seria, no sé cuál sea el término correcto, para decir que es ceguera? Ceguera implica la incapacidad completa de visión. Ujú, sí, ya es una persona completamente ciega, ¿no? Que ya necesita como algunos otros recursos, ¿no? O sea, en este caso pudiera ser de algún bastón, de algún perro guía, y bueno, en lo que nos vamos a entrar el día de hoy, el código Braille. Entonces, cuando la visión de la persona es nula, es cuando ya, pues ya es ceguera, ¿no? O sea, ya es meramente en ese sentido. Entonces, es importante como diferenciar bueno, más bien de la discapacidad visual se deriva la ceguera. Ok, perfecto. Y en este punto, antes de que vayamos a lo del braille y todo esto, eh, aquí voy a utilizar una serie de términos que a mí en lo personal se me hacen espantosos porque son términos antiguos o que hemos escuchado de nuestros abuelos o de nuestros tíos abuelos, o que vemos películas viejas de Pedro Infante o inclusive más atrás y los llegamos a ver y, y se refieren a personas ciegas, a personas con ceguera. Ah, es que está cieguito. Ah, es que es el cieguito. Eh, es una persona invidente. ¿Cuál sería la forma correcta de dirigirnos hacia ellos? Justo, persona ciega, ¿no? O sea, em, pues podría ser como persona ciega, persona con discapacidad visual, porque sí, justo algo que se debe de corregir actualmente, pues son como las diferentes formas en las que podemos dirigirnos a las personas. En este caso, por ejemplo, decir que es invidente, pues vidente, ¿no? Vidente o invidente, ¿no? Porque pues si lo ponemos como en ese término, vidente es como el que ve el futuro, ¿no? Entonces, evidente, pues es que no se ve absolutamente nada, pero eso no es sinónimo de que se le tenga que llamar así a una persona ciega. Entonces, pues ese término no es correcto. Este, por eso es persona ciega o persona con discapacidad visual. Y nos limitamos como a eso, y como lo habíamos dicho en programa anterior, me parece, es importante como desechar estas etiquetas y, bueno, referirnos a la persona como a la persona más le guste, como a la persona más le convenga, como a la persona más, pues se sienta a gusto, ¿no? Al final, como se sienten a gusto ellos, entonces, pues tal vez no tengamos que dirigirnos con estos términos, sino simplemente por el nombre que tiene la persona. Pero sí, en realidad, persona ciega, sería como el término correcto. Y mira qué bonito lo dijiste ahorita. Hay que dirigirnos a ellos de la forma en que a ellos más les guste, en la forma en que ellos nos los pida. E inclusive esta es una forma de ir desterrando y también utilizar esta condición de vida como insulto, porque creo que todos lo hemos visto
en la calle o lo hemos vivido, sobre todo en ciertos accidentes de tránsito, que te acaban gritando alguna palabra, mi madre decía altisonante, alguna palabra soez, antecedida de ciego. Oye tú, Ujú. X ciego, y es una forma de irlo desplazando y concientizando. Ahora bien, Así. ahora bien, y esto es una pregunta que yo también no la sé, porque tal vez como sociedad nos hemos vuelto muy desconfiados. De repente vemos personas en la calle que, por ejemplo, si hay un flashazo o si hay alguna luz fuerte o si el sol está muy fuerte en una zona muy iluminada, sí reaccionan a la luz, pero aún así están usando el bastón. Ujú. Eh, Hay personas que efectivamente sí tienen cierto grado de visión, pero aún así necesitan utilizar el bastón o el bastón es único y exclusivamente para personas ya con una incapacidad total. Pues acá más bien el bastón, no todos los bastones son iguales. Hay, bueno, se utilizan diferentes bastones y con base en el color del bastón que la persona utilice, es como, ¿cómo podemos decirlo? Como la ceguera, porque, por ejemplo, el bastón que es blanco y que es largo, puede ser que utilizan las personas ciegas, ¿no? Meramente. Pero, por ejemplo, el que es blanco con rojo es el que utilizan las personas que son sordos ciegas, que andan por las calles. Entonces, ese puede ser como el distintivo, el color, o sea, el rojo con blanco para personas sordos ciegas, el blanco para las personas ciegas y el bastón verde, que generalmente aquí en México no se utiliza, ese puede ser algún indicador de que es una persona con baja visión, o sea, que pueda tener como algunos reflejos, pero no logra como discernirlo por completo, entonces es como una medida de prevención. Entonces, acá en lo que nos vamos a enfocar es en el color de los bastones. A ver, perdóname porque aquí sí estamos completamente en los dominios de mi ignorancia. Entonces hay un código de colores para esto. Exactamente, Entendí ajá, o bien. sea, con base en, El verde es como si tengo alguna discapacidad visual, no veo, no distingo, a lo mejor veo solamente figuras, sombras, cosas por el estilo. Y no, jamás los he visto. ¿El otro código de color cuál era? blanco con rojo, es como anunciar a las personas que son sordos ciegas. Ok, perfecto. Eh, y el último, que creo que este es el único que he visto, o al menos al único al que le he puesto atención, tengo que Ujú. aceptarlo. Me dijiste que es el delgado y Blanco, blanco, ¿verdad? blanco y largo, ajá, que es como el que Exacto. vemos generalmente, por ejemplo, a las personas en el metro, que es como el que se usa comúnmente. Que es el que trae, no, no sé, es una bolita, una ruedita, Ajá, algo en el sí, extremo. olvidé como el nombre, pero sí, es como una ruedita, ¿no? Entonces al momento que tú lo mueves, pues es para que se pueda desplazar. Se utiliza, bueno, el modo en el que se tiene que utilizar es como de un lado a otro para ver, bueno, para lograr identificar si hay como algún obstáculo, permite identificar como la superficie del lugar en el que se está metiendo, si hay escaleras, ¿no? Como dónde termina la banqueta. Pero entonces, sí, justo tiene la ruedita, que es el que le permite desplazarse. Porque, por ejemplo, si tú vas con un bastón como los que utilizan las personas adultas mayores, pues tienen como la gomita, entonces ese no te permitiría como desplazarte, o tal vez sí, pero sería como más complicado. Entonces, el punto de que tenga la ruedita es para que tenga mayor movilidad. Ok, la ruedita es para que tenga mayor movilidad. Supongo que esto que sean, espero estar usando la palabra correcta, abatibles, plegables, es únicamente por una cuestión de comodidad del usuario.
del usuario y, por ejemplo, y aquí va una pregunta, porque muchas personas a lo mejor nos hemos topado, es la palabra, efectivamente con alguna persona ciega, con alguna persona con discapacidad visual en el metro, en la vía pública y demás. A mí nunca me ha pasado que me pidan ayuda, pero sí he ofrecido ayuda muchísimas veces, preguntando simple y Ujú. sencillamente, ¿a dónde va? ¿Necesita ayuda? Y, y he recibido respuestas tanto de agradecimiento como del no gracias, pero de forma muy cortante y agresiva. Eh, ¿Hay algún protocolo para acercarnos, para ofrecer ayuda, asistencia a personas con discapacidad visual? ¿Cuál Sí, sería la justo, o forma? sea, como lo indicas, pues lo primero es preguntarle a la persona si desea recibir la ayuda, ¿no? Cuando nosotros tenemos ausencia de algún sentido, se desarrollan otros, ¿no? Por ejemplo, en algún momento estaba haciendo justo un artículo de cómo se desarrolla el psiquismo de una persona ciega. Esto pensando como en esta onda de la mirada de la madre y todas estas cosas, ¿no? Justo dentro de esa investigación se habla acerca de eso. Cuando nosotros perdemos o si no tenemos como este sentido, los demás se desarrollan de tal manera que de alguna manera o sea, de tal forma de que los demás se compensan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no veo, pero entonces voy a tener un oído más desarrollado, un tacto, por ejemplo, incluso hasta el olfato, ¿no? O sea, estos van a intentar como compensar la ausencia del otro. Entonces, eso es lo que ayuda a que las personas logren poder desarrollarse en ese sentido. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir pensando en el metro, que creo que es como el ejemplo más fácil. He escuchado como de personas ciegas que comentan, ¿no? Por ejemplo, la línea rosa, ¿no? Que tiene 21 estaciones, me parece, 22 más o menos. Entonces es ir contando una a una, ¿no? Entonces, bueno, vas contando como las estaciones, vas calculando las distancias, incluso con el tacto, pues puedes reconocer. Entonces, probablemente el que él haya desarrollado estas habilidades no es meramente que requiera como la ayuda, no es como si nosotros vamos a nuestra casa, ¿no? Y alguien nos pregunta como de, ¿quieres que te ayude? Como, pues no conozco el camino, gracias, ¿no? O probablemente como decir sí, ¿no? Porque ya no me acuerdo para dónde era. Pero el punto acá primero es preguntar, o sea, así como lo indicas, perdón, es preguntar si la persona desea que sea de esa forma, porque si no justo a veces creemos que sinónimo de discapacidad es como incapacidad, ¿no? O sea, que no son capaces de poder hacer ciertas cosas. Y eso puede llegar a ser, pues, tal vez descortés de nuestra parte por dudar de las capacidades que sí puede llegar a desarrollar, pensando como en el estímulo que han tenido los otros sentidos. Entonces, justo lo primero es preguntar. Obviamente, como todos, pues podemos llegar a un lugar en el que no conocemos, necesitamos ayuda de alguien, necesitamos como alguna referencia. Bueno, entonces ahí sí lo tomo y ahí sí lo acepto, pero si es la ruta que yo tomo diario, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, justo es eso, preguntar si desea la ayuda, obviamente, pues como todos, ¿no? Va a haber personas que sean tal vez un poco más amables que otras, sin embargo, también muchos o varias de las cosas que pasaban era como que las personas normovisuales querían como agarrar del brazo, ¿no? Para cruzar la calle. Pues eso tampoco está padre, ¿no? Porque entonces puede llegar a ser como agresivo, tal vez, invasivo. Entonces, de hecho, no se agarra como del brazo, se agarra como del hombro, ¿no? Entonces es como tener ¿cómo podemos decirlo? Ser sensibles ante ese tipo de situaciones, pero sí, lo ideal
Y el primer punto sería preguntar si la persona desea la ayuda. Si no, pues no pasa nada. Seguimos todos con nuestro camino. Ahorita que acabas de decir esto de que tomar del hombro, no agarrar del brazo porque puede ser invasivo, me hiciste recordar una película ya muy vieja, a lo mejor tú no la conoces, eres mucho más joven que yo, Perfume de Mujer, con un actor Al Pacino, muchísimo más joven, en donde él es un militar que quedó ciego, contrata a un muchacho para que lo lleve a ciertos lugares y en una escena de la película el muchacho le quiere agarrar precisamente el brazo para cruzar la calle. Y este tipo así militar rudo, súper grosero y todo, le dice, yo soy el ciego, quien te tiene que agarrar soy yo, a ti, no tú a mí. Precisamente me hiciste recordar eso a todos los que nos escuchen, nos vean hoy o en el futuro, les recomiendo la película. Pero, a ver, ahora bien, y regresando al ejemplo del metro, como tú dices, creo que el transporte público es el que todos conocemos, quién más, quién menos. Y es una forma de entrar al tema de lleno. Los cartelitos, las láminas, las placas en los espacios públicos donde viene información en braille. ¿En qué consiste el braille? Primer punto, porque para los que no conocemos absolutamente nada de esto, solamente vemos que son puntitos, nada Claro. más. Ajá. Pero, ¿qué es el braille? Empecemos por ahí. Ok, es un sistema de lectoescritura, ¿no? Porque justamente nos ayuda a leer y a escribir. Y entonces, este está diseñado, justo como lo mencionabas al inicio, algún lugar en el que lo podemos ver o lo podemos identificar, pues es en las placas, en los medicamentos. Ahora ya está ahí como algunos productos me parece como algunos perfumes también ya traen como en braille, ¿no? Entonces, justo es un sistema de lectoescritura que se va a basar en van a ser la combinación de 6 puntos, ajá, pero esos 6 puntos se van a acomodar, vamos a tener dos, dos y dos, ajá. Entonces, cada punto y cada espacio va a ser el indicador de cómo tengo que poner mi letra, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sistema fue creado por Louis Braille, que me parece que es un francés, y este perdió la vista a los 6 años, porque recuerdo que su papá era carpintero, y con una de sus herramientas, perdón, pues bueno, se lastimó el ojo y perdió la visión por completo. Antes de que eso pasara, o sea, antes de que Luis Braille como metiera el braille por completo, había un código de lectoescritura para los soldados. Ajá. Este lo utilizaban los soldados para leer por las noches, pero este era mucho más largo. Ajá, porque te digo, son como 6 puntos los que se deben tomar en cuenta. Entonces, el que utilizaban los soldados era mucho más largo y leer cada letra era pues largo, tedioso. Entonces, Luis se enfocó tomó este como ejemplo y lo simplificó a que solamente fueran 6 celdas que te comentaba que son las que tienen los indicadores. Entonces, cada una de estas va a tener la función de dar un carácter. Ajá. Con el braille se pueden mezclar 64 combinaciones diferentes. Ajá. Entre estas, pues va el abecedario, ¿no? La A, B hasta la Z. Los números, pero por ejemplo, acá vamos a tener otro indicador. Vamos a tener letras, números, signos de puntuación, pues grados, signos bueno, de matemáticas más, menos, entonces por eso son 64 elementos. Vamos a tener también indicadores que nos va a anunciar
que la letra próxima es una mayúscula, ¿no? Por ejemplo, yo quiero empezar a escribir. Entonces pongo mi celda número 1, mi celda número 2. Esto indica que la siguiente letra es una mayúscula. Y ya con base en eso se desarrolla el abecedario, se desarrollan los números. Entonces, bueno, prácticamente eso es lo que es el braille, que es eh, como las letras que nosotros conocemos de manera general, ¿no? Entonces, pues eso nos va a ayudar en este caso, o algo para lo que se utiliza y pienso que es como el mayor material que podemos encontrar es en el ámbito educativo, ¿no? Por ejemplo, en los libros de texto, ¿no? Por ejemplo, si una persona ciega quiere tomar algunas anotaciones, bueno, entonces utiliza su reglilla, utiliza su punzón y bueno, se pone a escribir, ¿no? Y de hecho también hay máquinas de escribir en braille y también tenemos, bueno, ahora ya como muy moderno, impresoras que también pueden imprimir en braille. Entonces, básicamente, pues es eso, ¿no? Como el sistema de lectoescritura que se utiliza para que las personas tengan el mismo acceso de información que nosotros, las personas normovisuales, tenemos y pues que también ellos puedan tener sus apuntes o lo que sea, ¿no? Y pues, ¿para qué nos sirve la electroescritura? Bueno, es casi para sobrevivir en este mundo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Básicamente, ahorita que andas mencionando a Luis Braille, investigué un poquito antes del tema para no venir tan ignorante. Y sí, Ajá, efectivamente, como tú dices, su papá era carpintero o alguno de estos oficios y tenía un punzón. Y dije, ah, ajá, caray, ese era un punzón, es literalmente un picayelo. Y que, ajá. y que jugando con esto se picó un ojo y que aparentemente la infección pues se pasó también al otro ojo y acabó perdiendo la vista y demás. Todo esto sucedió por ahí de los 1820, 1830, me parece. Eh, Esto quiere decir que el sistema braille pues es un sistema pues no tan antiguo, tiene 200 años. Aquí la Ujú. cosa es, por ejemplo, como todas las cosas, ¿no? Se tuvo que ir transmitiendo a distintos países y todo, llegó aquí a México. Y aquí te voy a dar una pequeña anécdota. Cuando yo estaba estudiando en la carrera, un compañero mío de repente dejó de ir a la carrera, dejó de ir a clases. Y un año después regresó, un año después regresó y en una plática me comentó, me dijo, es que estoy perdiendo la vista y me tuve que ir a inscribir a una escuela para empezar a prepararme con sistema braille y toda la cosa. Aquí en México, ¿dónde se aprende eso? Pues eso lo podemos aprender en algunos cursos. Y también me parece que hay una escuela para personas ciegas en Coyoacán. No recuerdo el nombre con exactitud, pero puedes asistir ahí y me parece que dan cursos de braille. En realidad, aprenderlos, o sea, aprender los caracteres no es complicado. Y si nosotros como personas normovisuales deseamos eh, aprenderlo, nosotros vamos a aprenderlo pues justo a través de la vista, ¿no? La parte difícil para nosotras las personas normovisuales sería leerlo, pues en este caso tendría que ser con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque si en algún momento se ha tenido o han tenido oportunidad de tocar las placas que están en el transporte. Me parece que en el zoológico también hay, pero no estoy tan segura, no lo recuerdo con exactitud. Pero si nosotros, pues, pasamos nuestros deditos, no vamos a lograr identificar qué dice. O sea, lo vamos a sentir como todo igual, como todo muy, muy parecido, justo porque nosotros no tenemos tan desarrollado este sentido del tacto, ¿no? O sea, de que si yo meto mi mano a mi bolsa, pues ya con sentir yo sé que son mis llaves, ¿no? Con sentir yo sé que es mi celular, ya sé que es mi cartera, etcétera. Pero porque, bueno, son objetos más grandes, son objetos que manipulamos a diario,
Pero entonces el reto para nosotros como personas normovisuales sería aprender a leer el braille sin utilizar la vista. O sea, en este caso, pues tendríamos que cerrar nuestros ojos, vendarlos, etcétera, pero porque en realidad no es algo tan complicado de aprender. Digo, es un abecedario, ¿no? Ujú. Y un alfabeto y como todo, yo creo que inclusive hasta aprender a leer y a escribir implicó un reto y varios años de estudio para todos. La cuestión aquí, y vuelvo a lo mismo, tú que sí sabes leerlo, por ejemplo, en las placas de los transportes públicos, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice Pues ahí? viene como ajá, viene el nombre de la estación y si los han visto, también tienen relieves. Ajá. Los relieves acá también son súper importantes porque esos también nos van a ayudar como indicadores. Entonces, generalmente viene como el relieve de una flecha y esa flecha nos indica hacia dónde se tiene que ir y si los han visto o no los han visto. Sí, sí, sí. Vienen como algunas flechitas y viene, por ejemplo, como en relieve, no sé, un vagoncito, ¿no? Y abajo viene, digamos, el texto y entonces justo es un indicador de la estación, hacia dónde vas, cuál es la dirección que estás tomando. Es mm, casi como los letreros que nosotros vemos, que dice como dirección tal, estación tal, ¿no? Entonces eso es lo que nos indica. Oye, y ahorita que estás diciendo relieves, y mira que hasta que lo dijiste dije, ay, sí, sí, cierto, existen. También veo en las estaciones, en muchos lugares públicos, eh, no sé cómo describirlos, hay caminitos, hay caminitos que supongo que son precisamente para el bastón. Digo, estamos regresándonos media hora en el tema. Eh, ¿Es correcta mi apreciación? Estos caminitos, estos relieves que hay en el piso, ¿son para los bastones? Sí, justo, según yo recuerdo, son como cuatro, ¿no? Está como ancho, delgado, ancho, delgado y terminamos con ancho, me parece. La parte delgadita es como el indicador, o sea, está como la parte delgada y es el indicador que tengo que ir de esta forma, o sea, como, no sé cómo describirlo. Ponemos el bastón sobre esa línea delgadita para que nos vaya dirigiendo. ¿No? Es como una pista, se me ocurre ahorita, ¿no? Como una pista y ya ahí vas moviendo como tu carrito y te indica cómo es que te tienes que estar moviendo. Entonces, bueno, esa es una. Y la otra es para saber qué es como el límite. O sea, el límite como de, bueno, ya aquí empiezan escaleras o ya aquí ya no puedes avanzar más porque pues ya están las vías. Entonces, básicamente, estos son para guiar a la persona. Y hablando de esto y pensando en esto, otra cosa que sería importante que nosotros pudiéramos tomar conciencia es de no llenarlos de basura, no llenarnos de basura, no tirar chicles, de repente, bueno, es inevitable, ¿no? Como que se te caiga como el cabello, no sé, pero este tipo pues sí, de objetos puede llegar a ser un obstáculo, porque es como si te pusieran un tope, ¿no? Entonces, nosotros como personas normovisuales, sería importante que también pudiéramos tomar conciencia de esos espacios, ¿no? Porque tal vez justo no tomamos en cuenta qué tanto puede imposibilitar a la persona para que esto se desplace. Por eso es importante que tengamos cuidado pues de no tirar chicles, de no tirar basura, de no llenarlos de agua, ¿no? O sea, como de que se derrama algo, ¿no? Porque entonces pues es incómodo para la persona, porque justo como lo decías, no sé si han tenido oportunidad de ver que lo doblas y se hace pequeñito, ¿no? Es pequeñito y lo vas desplazando. Entonces imagínate que se llene ahí como de, no sé, agua o cualquier cosa que te puedas encontrar, pues claro que es incómodo para la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería importante ser conscientes también de cómo nosotros colaboramos
con el cuidado y el desplazamiento de las personas. ¿Qué digo? Que sería aplicar el mismo principio de respeto básico a cualquiera de estas infraestructuras urbanas que están pensadas para ellos. Porque, porque ahorita que estás mencionando esto, no sé por qué, pero creo que es exactamente lo mismo. Eh, las rampas, por ejemplo, para personas con discapacidad que van en silla de ruedas, cuando te las bloquean con un automóvil, con una moto, toda la Ujú. utilidad que pudieran tener, se va volando. Pero bueno, vamos a tomar una pequeña pausa para agarrar aire y seguir hablando de este interesantísimo tema. Vamos a una pequeña pausa Ujú. de, creo que de 1 minuto y regresamos, ¿va? Claro. Gracias. Tu salud mental es nuestra prioridad. ¿Sabes cómo funciona el Centro CIMI de Salud Emocional y qué servicios brinda? En CIMISAE somos más de 100 psicólogos especialistas que estamos listos para brindarte orientación psicológica las 24 horas, los 365 días del año. Sabemos que para ti los medios electrónicos son importantes y es por eso que contamos con servicios como WhatsApp y Messenger, donde todos nuestros psicólogos están listos para atender a todas las personas que más necesitan de nuestro apoyo psicológico. También puedes contactarnos a través de nuestra línea telefónica en el 800-911-3232. Además, si lo prefieres, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Claro que sí. En CIMISAE brindamos orientación psicológica gratuita para toda la comunidad hispanohablante. Agradecemos la confianza que has depositado en nosotros y te recordamos que todos nuestros servicios son confidenciales y gratuitos. Tu salud mental es nuestra prioridad. Hola, buenas tardes a todos de nuevo. En estas tardes que ya se están oscureciendo, estamos en nuestro programa de Simi Chat aquí en Simi Radio. Gracias por acompañarnos o por vernos en un futuro cercano a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo precisamente nuestras redes sociales, nuestra página de internet, nuestro teléfono, que es nuestro medio de contacto más inmediato, el 800-911-3232. De nuevo, nuestro correo electrónico, centrodiagnóstico@cimisai.com.mx, nuestra página de Facebook, que seguramente varios han de estar en este momento siguiéndonos y acompañándonos en este interesante tema, pero también hemos de agradecer a las personas que nos están enviando sus comentarios y sus saludos aquí a través de internet. Y mira, vamos a regresar al tema un momentito, Itzel. Y porque precisamente hace unos minutos no había tenido oportunidad de revisar los temas. Nos preguntaban, ¿podrían comentar cómo dirigir en la calle o transporta a una persona ciega? A veces no lo aceptan, que te juro que no lo había leído. También nos preguntaban si podríamos mencionar cuáles son las indicaciones que dan los ciegos con bastón en la calle, el significado de cómo y dónde tocan el bastón. Supongo que se refiere a lo que nos explicaste de las líneas guía, los relieves y todo esto. Ahora bien, Ujú. eh, nos decías que nosotros, como personas normovisuales, normalmente es un poquito más complicado aprender el braille. En tu experiencia, personas que a lo mejor no nacieron con discapacidad visual, pero como en el caso de este compañero de hace muchos años que tuve, ¿les es más complicado aprender? Cuando una persona tiene que prepararse para este tipo de cosas, eh, ¿qué se le recomienda? O a niños pequeños que están a punto de aprender, ¿qué se les dice? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje? Ujú. Bueno, lo primero con lo que se puede empezar a trabajar, pues justo son con relieves, o sea, relieves, eh, por ejemplo, tuve
oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en un centro de atención múltiple y había una pequeñita que tenía pérdida de visión a largo plazo, o sea, en cualquier, bueno, pues sí, iba a perder la visión en algún momento. Entonces, lo que se trabajaba con ella eran mucho los relieves. Por ejemplo, si tú tienes un cuento, ¿no? Y ese cuento tiene dibujitos, se hacen los relieves. Allá se hacían, con silicón, con pistolas de silicón. Entonces, de tal manera que cuando ella pudiera tocarlo, pudiera saber, por ejemplo, vamos a pensar en una estrella, ¿no? Tú tienes una estrella en el libro, marcas tu relieve, el contorno, y bueno, ya vas identificando, esa sería como una de las primeras elementos que podríamos tomar en cuenta. Bueno, ese sería como el primero, los relieves. Después, pues conocer los instrumentos que se necesitan para poder ya tener una lectoescritura. ¿A qué me refiero? Eh, Se necesita una reglilla, que justo es como una regla que se abre, se abre, se cierra, y dentro de ella vamos a tener celdas, que son las celdas que nos van a dar los indicadores de lo que nosotros estamos escribiendo. Y también vamos a utilizar un punzón, que es con el que vamos a ir picando, por decirlo de alguna manera, picando la hoja para que cuando nosotros lo quitemos ya podamos sentir el relieve. Entonces, esos serían algunos de los instrumentos o elementos con los que se pudiera dar inicio al aprendizaje. Y esto que comentabas sobre tu compañero, yo creo que la necesidad de tener que comunicarnos y expresarnos de manera oral, escrita, es lo que nos orilla. A qué voy con esto? Tal vez si yo no tengo la necesidad de aprenderlo, me cueste más trabajo, ¿no? Sin embargo, si sé que estoy a punto de perder la vista, pues me veo más forzado a tener que aprenderlo. Entonces, pienso que es como una motivación para que la persona lo pueda aprender. Pero adicional a eso era lo que te decía, al final se sustituye de alguna manera con los otros sentidos el sentido que se está perdiendo. Entonces, eso tal vez es lo que hace que a la persona se le facilite de alguna manera que pueda aprender, ¿no? Como de, bueno, está bien, no puedo ver, pero entonces tengo que desarrollar más mi sentido del olfato, mi sentido del tacto, el oído, ¿no? Entonces, pienso que esa puede ser como ¿cómo podemos decirlo? Como una pauta que nos da, porque pues ya no lo tenemos, entonces tenemos que buscar la manera de poder sustituirlo, ¿no? Entonces no es lo mismo tal vez que una persona que está a punto de perder la vista, lo haga, que una persona que tal vez está aprendiendo, pues por inclusión, por COVID, ¿no? Por lo que sea. Entonces yo pensaría que es como de esa manera. Inclusive, y para ponerlo un poquito más en contexto, déjame mover un poquito la luz porque me veo medio tétrico. Para ponerlo un poquito más en contexto, yo te estoy hablando de hace 27 años, casi 30 años. Y era una época en donde no existían los celulares con apoyos auditivos como ahora los conocemos, porque ahora inclusive puedes entrar a internet, a Wikipedia o algún libro y la misma computadora te lee el libro. Estamos hablando de hace 27 años en donde no existían todos estos apoyos visuales en el transporte público. Hace 27 años en donde, caray, no había ni siquiera rampas para discapacitados o concientización, grandes campañas de concientización o por lo menos de visibilización a muchos de estos temas. E inclusive, y creo que la parte más humana de esto es que mi compañero en aquel entonces dejó la carrera porque en primera instancia dijo, no, es que voy a perder la vista, no voy a poder seguir estudiando, porque ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a leer? ¿Cómo voy a tomar clase? ¿Cómo voy a escribir? Como todo. Y alguien como tú, que sabía de estos temas, que era especialista en estos temas,
seguramente se le acercó y le dijo, no, mira, la cosa es así. Y afortunadamente acabó la carrera y así como tú lo mencionas, sacaba sus reglas para tomar apuntes, que por cierto lo hacía rapidísimo, y que qué poético que lo hagan con un punzón, que es precisamente lo mismo que le quitó la vista a Braille originalmente. Sí. Ahora bien, y te pregunto a ti, por ejemplo, eh, ¿qué sería lo básico, lo más básico que cualquiera de nosotros, personas normovisuales, debiéramos de saber del sistema Braille, aparte de que es silábico, aparte de que debemos de respetarlo, no bloqueando ciertas curvas o relieves? eh, ¿Cómo podríamos apoyar a una persona ciega, a una persona con discapacidad visual, eh, para acercarse a este sistema, si no lo conoce o si tiene un hijo pequeño que está en esta situación? ¿A dónde lo podemos dirigir? ¿Qué le podemos recomendar? Ujú. Lo que se pudiera recomendar, pues es primero lo que hemos hablado con anterioridad, pues la aceptación, ¿no? Aceptarlo porque justo a veces como pues en este tipo de situaciones cuesta trabajo reconocer lo que está pasando. Entonces, lo primero sería como aceptar y saber que hay recursos para poder trabajarlo, ¿no? Porque a veces de repente como la angustia, el miedo, el desconocimiento nos orilla a limitarnos, como de, no, bueno, pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Pero sí se pueden hacer muchas cosas. Entonces, primero sería eso, como reconocer, como, y no limitarse, ¿no? Sobre todo no limitarse como de, bueno, pues ya soy ciego, pues ya no voy a poder hacer esto, ¿no? Cosas como de este estilo, sino siempre buscar alternativas. Y a dónde poder dirigirse, pues yo solamente conozco la escuela para personas ciegas que es en Coyoacán. Y bueno, sé que no estoy tan segura, pero recuerdo que cuando yo lo estudié, en la biblioteca José Vasconcelos, puedes encontrar cursos y aparte, hasta donde entiendo, es como de las pocas bibliotecas en las que tienen libros, en braille, ¿no? Entonces pudiera ser como de los primeros acercamientos que se pueden llegar a tener. Recuérdanos a quienes nos estén escuchando o que no sean de la Ciudad de México, la biblioteca José Vasconcelos, ¿dónde se encuentra? Me parece que por el centro de la ciudad, no Es- recuerdo con eh, eh, exactitud, pero es en el Está centro. Metro Valderas, me parece, ¿verdad? Ajá, me Sali- parece que sí. saliendo de Metro Valderas, creo que a 2 cuadras, en lo que antiguamente era la Ciudadela, que es cerca de una plaza comercial muy grande. Pero sí, tienes razón, es ahí en el centro de la ciudad, en Valderas, la biblioteca José Vasconcelos, y también la escuela, ¿cómo se llama? Perdóname. Ay, no me acuerdo, pero puedes buscarla como escuela para personas, es que según yo es para personas ciegas y sé que esa está en Coyoacán, pero no recuerdo como tal el nombre. Ujú. Sí, que creo, o espero no equivocarme, que es ahí luego, luego en el centro de Coyoacán, para los que sean de la Ciudad de México. Una última cosita, que ya prácticamente se nos fue el tiempo y el tema es demasiado amplio. Aquí en México he tenido muy pocas oportunidades de ver a personas, a personas ciegas, a personas con discapacidad visual utilizando perros guía, pero sí existen aquí en México, ¿verdad? Ujú. Sí, 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 sí existen. Sí, sí existen. Hay Y escuelas, que justo se dedican a,
a entrenar a los perritos, para que estos puedan, esto se les otorga a las personas ciegas con el objetivo de que pues los acompañen, ¿no? Generalmente se tienen que ir entrenando desde que son como cachorritos y pues de qué sería, cuál sería la ayuda más bien de un perrito guía, pues evitar obstáculos, ¿no? Como postes, escaleras, ¿no? Que de repente ya hay un bache en la calle, en la banqueta, bueno, pues ya él te va ayudando, pues te va guiando para que, bueno, evites como tener un accidente en este sentido, detenerse en los cruces peatonales, o sea, como anunciando como de, ya hasta aquí no se puede pasar porque, pues estaban como los autos, y recordar también la ruta que la persona generalmente utiliza, ¿no? Como de, no sé, de la casa para ir a la farmacia, entonces ya se va generando la ruta y entonces el perrito es como el encargado de, pues sí, valga la redundancia, de guiar. Y también, bueno, pues básicamente es como eso, ¿no? Como aportar eh, qué cosas se pueden encontrar en el camino y los perritos ayudan en ese sentido. Entonces, pensando en esto, también hay como ciertos criterios que nosotros como personas normovisuales debemos de tomar en cuenta. ¿Cuáles son estos? No hablarles, ¿no? O sea, porque a veces hay como personas como que les encantan los perritos y ver tal vez un perro guía es como de, ay, qué lindo, ¿no? Pero justo es como un entrenamiento, ¿cómo podemos decirlo? Tal vez riguroso, que pues puede llegar como a inestabilizarlo. Entonces, por eso es importante que no le hablemos, no los acariciemos, no, o sea, intentar como mantenernos muy, muy a la línea, porque pues estos perritos tienen como objetivo, vamos a ponerlo así, resguardar el bienestar de su amo, de su cuidador. Entonces, también es importante que nosotros podamos respetarlo, porque como te decía, tal vez sí es como riguroso el trabajo que tiene, que si nosotros, pues, como podemos decirlo, tomamos cierta acción que pueda alterarlo, pues puede ser, pues tal vez no peligroso, pero sí pudiera poner en juego la integridad como del perrito, como de la persona a la que se está guiando. Es como querer ponerse a jugar o acariciar a un perro de rescate mientras está buscando en sus compras a la víctima de un derribo. Son cosas que simple y sencillamente no se hacen, pero bueno, se nos fue el tiempo rapidísimo, como siempre nos sucede aquí, el tiempo no nos alcanza para ver todas las cosas con todo el detalle que pudieran llegar a tener, pero pues como siempre también te agradezco el que hayas estado aquí, les agradezco a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que nos vean en el futuro a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en Internet, en Facebook, que se comuniquen con nosotros al 800-911-3232 o a nuestro correo electrónico. Unas últimas palabras que nos quieras dirigir, por favor. Unas últimas palabras. Pues algo en lo que me gustaría hacer mucho énfasis es justo en respetar los espacios para las personas, de repente como no andarnos recargando donde vemos como un letrero en braille, porque no sabemos en qué momento la persona lo puede utilizar, como no obstruir el camino, ¿no? Si vemos a una persona, a veces no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Como de, ay, la ayudo, no la ayudo, me hago, ¿no? Siempre preguntar, siempre intentar como movernos, ¿no? Porque pues pues también para la persona pudiera ser incómodo que justo estés obstruyendo como algo que es para ellos, ¿no? Entonces,
Yo creo que eso sería como lo último que me gustaría retomar, como el ser conscientes de, ¿cómo podemos decirlo? De respetar lo que ellos necesitan para poder trasladarse y para poder moverse tanto como nosotros. Entonces, yo creo que sería eso. Muchísimas gracias, Excel. Ahora sí que desafortunadamente otra vez el tiempo se nos terminó, pero dejamos este tema aquí por este día. Espero que lo podamos retomar en alguna ocasión, en algo más específico, a mayor profundidad. ¿Te parece? Ay, que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. Por favor, recuerden nuestras redes sociales, recuerden nuestro teléfono 800-911-3232, nuestro correo electrónico centrodiagnóstico@cimisai.com.mx, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro X, nuestro Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, noches a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes. Hola, te platicaré sobre la violencia de género, cómo identificarla y cómo ayudar a alguien que la sufre. La violencia de género es un problema a nivel mundial que afecta a todas las mujeres. No estás sola. Identificar la violencia de género puede ser difícil. Sin embargo, hay algunas señales de alerta que nos pueden ayudar a identificarla. Algunas de estas señales de alerta pueden incluir el amenazar, controlar o humillar a la pareja. Forzar a la pareja a tener relaciones sexuales, controlar sus ingresos o que no trabaje y algunas lesiones que pueden ser físicas. Si conoces a alguien que está viviendo algún tipo de violencia, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudarle. Algunas sugerencias son: no criticar, no juzgar lo que está viviendo, escucharle y formar parte de su red de apoyo. Recuerda que una persona que vive violencia de género no es responsable de lo que está viviendo. Te mostraré cómo hacer la señal de ayuda silenciosa y cómo identificarla. Es una señal simple que se realiza solamente con una mano y avisa que estás en peligro. En Simisae contamos con la línea morada, especializada en violencia de género. Si conoces a alguien que esté viviendo violencia de género o te identificas con ella, te invito a que te comuniques al 800-911-3232, opción número 8. No estás sola. Tu salud mental es nuestra prioridad.